Determinaremos el siguiente conjunto de todos los números reales positivos, importante, x con las siguientes operaciones, la suma definida de esta manera y la multiplicación definida de esta manera debe presentar o no un espacio vectorial. Entonces vamos a ver el axioma número 1 que nos dice que si u y b son objetos en B, entonces la suma está en B. Tomamos un objeto u, como es un número positivo, voy a llamarlo x, y tomo otro objeto en B que también pertenece a este conjunto y voy a llamarlo y. ¿Sí? Ambos son números reales positivos. Entonces, si yo sumo estos dos elementos, x más y, por definición, va a ser igual al producto. Y como el producto de dos números reales positivos es positivo, entonces este producto va a pertenecer a este conjunto que vamos a llamarlo B. Por lo tanto, se cumple el primer axioma. Para el segundo axioma, tenemos que si se cumple la propiedad conmutativa. Entonces, es muy fácil ver que el objeto U es X más el objeto B, Y. Como estos dos números son reales, las propiedades reales se pueden heredar y se cumple en efecto la propiedad conmutativa. Entonces, esto también pertenece a este conjunto que vamos a llamarlo B. Bien, para el tercer axioma, veremos si se cumple la propiedad asociativa. Entonces, tengo un objeto U, X, tengo un objeto B, que voy a decir que es Y, y un objeto W, que voy a llamarlo Z. Entonces, como estos tres números son reales positivos, puedo aplicar las propiedades de dicho conjunto real. Entonces, se cumple la propiedad asociativa. Entonces, esto también va a pertenecer a este conjunto B. Muy bien, para el cuarto axioma, tenemos la existencia de un objeto que vamos a llamarlo 0. Tal que si tenemos esto, debe ser igual a el objeto U que pertenece al conjunto B. Muy bien, entonces voy a tomar un elemento de X que pertenece a B. Entonces, fíjense que si yo esta X, esta vez le sumo 1, es lo mismo que 1 más X, este 1, eso es igual al producto de esos dos números. Y X por 1 es igual a X. Como 1 es un número real positivo, entonces 1 sería ese objeto 0. Y este 1 pertenece a mi conjunto B. Por lo tanto, observamos que se cumple el cuarto axioma. Es importante siempre verificar cómo está definido el conjunto. Muy bien, si conocemos que el módulo de este espacio vectorial definido es 1, entonces vamos a ver la existencia del elemento simétrico. Bien, que en términos definidos este conjunto sería que si tengo un objeto, este conjunto X, lo sumo con un objeto determinado, voy a llamarlo X, comilla, que sabemos que esta suma está definida de esta forma, eso tiene que ser igual al módulo, en este caso 1. Entonces, si observamos bien, si sumamos un objeto X, un número real positivo, con 1 sobre X, recordemos que 1 entre X sigue siendo un número real positivo, que también se cumple la propiedad conmutativa, observamos que el producto de estos dos va a ser como resultado 1. Entonces, ya encontramos que la existencia del elemento simétrico es el objeto 1 sobre X, que como es un real positivo, pertenece al conjunto B, por ende queda demostrado el axioma 5. Muy bien, ahora demostraremos el axioma 6, que ya es del escalar. Para ello, siempre es importante observar cómo está definido el producto de escalar por un objeto. En ese caso, tengo que si K pertenece a los reales, entonces la pregunta es, y U, perdón, pertenece a ese conjunto que estamos analizando. La pregunta es si K por ese objeto, ¿será que pertenece a B? Entonces verificamos. K es un real,
supongamos que X es un elemento que pertenece a ese conjunto, entonces por definición eso va a ser de la forma X a la K. Y por concepto de potenciación, si la base es positiva, puede estar elevado a cualquier exponente, sea positivo o negativo, siempre va a ser positivo. Es decir, esta potencia siempre va a ser positivo. Entonces, como es positivo, concluyo que en efecto sí pertenece al conjunto B. El axioma 7 me dice que si tengo el escalar K y lo multiplico por dos objetos, por la suma de dos objetos de ese conjunto, ese resultado va a ser equivalente a esto. Entonces, realicemos esta parte. Entonces, tengo el escalar K multiplicado por, entonces, es un objeto U, llamarlo X, más Y, que están en el conjunto B. Entonces, la suma de dos elementos de este conjunto, ya observamos que se define como el producto de ellas. Entonces sería K por el producto de X por Y. Esto yo lo puedo expresar como una potencia por definición, ¿sí? Entonces, por definición, yo sé que de potenciación esto es igual a X a la K por Y a la K. Entonces, yo esto, como estoy en un producto de estos dos términos que pertenecen a la B, yo puedo realizar una suma. Es decir, estoy haciendo el proceso inverso de aquí, estoy llegando hacia acá. Y esto puedo aplicar la definición del producto y sé que es igual a K por X más K por Y. Entonces observamos que se cumple la propiedad. Por lo tanto, el axioma 7 se cumple para este conjunto. Bien, el axioma 8 me indica que la suma de dos escalares que pertenecen a los reales multiplicada por un objeto del conjunto va a ser igual a esto, la propiedad distributiva. Muy bien, para eso voy a partir de aquí, perdón, este es LU. Voy a partir de aquí para llegar acá. Entonces tengo escalar X, voy a llamar X como un objeto, más el escalar L, este es el mismo objeto, X, ¿sí? Por definición, esto se puede expresar, como esto es un producto, un escalar, un objeto, lo puedo expresar de la forma X a la K, más lo mismo esto, X a la L. La suma está definida como el producto de los dos términos, X a la K por X a la L. Aquí, como son números reales positivos, puedo aplicar propiedad de la potenciación, dejo la misma base, sumo los exponentes. Ahora lo que hago aquí es aplicar la propiedad, digamos que esta igualdad de aquí me dirijo hacia acá, el exponente va a pasar como número a multiplicar y por lo tanto ya demostramos el axioma número 8. Para este último paso recordemos que lo que hice fue de acá dirigirme hacia acá. Como es una igualdad, aprovecho la propiedad de las igualdades. El axioma 9 me indica que el escalar K se cumple la propiedad asociativa entre escalares. Voy a bajar. Y entonces tengo un objeto X de ese conjunto B. Vamos a ver. Voy a tratar de mostrar que esto es igual a esto. Partiendo de acá. Bien, entonces por definición, como esto es un producto entre un escalar y el objeto, lo puedo expresar como X a la L, siempre el escalar va en potenciación. Aquí puedo aplicar lo mismo, va a ser igual a X a la L y esto se convierte en un exponente. Aquí puedo aplicar las propiedades de la potenciación, potencia una potencia. Y nuevamente, como dice este caso, aplico esta propiedad de igualdad, en la cual me devuelvo. El exponente se convierte esta vez en una constante. Y por lo tanto ya se demostró
el axioma número. Para el axioma 10, voy a ver si el escalar 1 multiplicado por un objeto es igual a ese objeto. Entonces esto es muy fácil de demostrar. Tengo número 1 multiplicado por un objeto que pertenece a B, X, y como estos dos son números reales positivos, se aplican las propiedades o las operaciones a los reales. 1 por X es X. Por lo tanto, esto también pertenece a B. Como se cumplieron los 10 axiomas, concluimos que el conjunto B que nosotros estamos analizando es un espacio vectorial. Y con eso concluimos.